Adelante. Pues eso, aceptar. Vale. Bueno, pues esta es la quinta y última sesión de este seminario. Si contamos con la intervención inaugural que nos ofreció Colet Soler, que accedió a inaugurar eso, a inaugurar este retorno a la escuela de Lacan, ¿no? ¿Os acordáis? En febrero. Las 4 sesiones siguientes habremos trabajado con la nota italiana, que devino un texto fundamental de nuestra escuela. Consta dentro de los textos fundamentales en nuestro directorio, ¿no? En cuanto al orden político que ha sazonado este seminario, solo un par de notas. Primero, que fueran los miembros de la escuela de nuestro DEL quienes sostuvieran mayoritariamente el peso del seminario. Y segundo, a la vez, abrir la participación a miembros del dispositivo de escuela local de la asociación FOE FPG como posible puente a una mayor colaboración y que hoy se hace efectiva con la presencia de Rosa Escapa, a quien le agradecemos mucho esta participación. Y además, como habréis visto en el anuncio del seminario Escuela de 2025-26, esta colaboración será mucho más allá que eso. Será una coordinación conjunta de los dos DEL que llevará como título el del Encuentro Internacional de Escuela de Sao Paulo en 2026. Es decir, el seminario de 2025-26 tendrá como título Pase al analista aporías del testimonio, con un subtítulo que lo recorta y lo amplía a la vez, ¿no? Del amor al deseo. Añado ahora que, como todos sabréis, nuestra escuela es internacional. Esta es la razón por la cual nos colocamos en la estela que abre el tema del encuentro internacional. Aunque antes nos encontraremos, quiero recordarlo, en Venecia los días 12, 13 y 14 de julio próximos, ya estamos ahí, para la Convención Europea de nuestra escuela, con un título muy próximo al del encuentro internacional. El título de la jornada de escuela es El pase, experiencia y testimonios, mientras que la jornada de la IF tendrá como título El síntoma en psicoanálisis. Los que todavía no os habéis inscrito, estáis a tiempo, estáis a tiempo de inscribiros. Yo creo que será una buena ocasión para explicitar lo que nos convoca en lo común a los miembros europeos de la IF y la escuela. Bueno, dicho todo eso, paso ya a la sesión de hoy, que hemos titulado El inconsciente y el objeto A. Para ello contamos con la presencia de Clara Berman, es analista practicante y miembro de escuela del Fórum Psicoanalític de Tarragona. Ella nos hablará de la verdad no toda y la invención del saber. Son los puntos, sobre todo, es todo lo referente a lo que aparece en los últimos puntos, en los últimos párrafos de la nota italiana, ¿no? Y también contaremos con Rosa Scapa, que es AME, ahora actualmente delegada por el FOE en la IF, y es licenciada en psicología, especialista en psicología clínica y docente del Ateneu de Clínica Psicoanalítica de Cataluña. Forma parte de las formaciones del campo de los colegios clínicos del campo lacaniano, que nos hablará sobre los afectos del final, el entusiasmo y la depresión. Vamos a hacer las ponencias, las presentaciones una tras otra y después daremos lugar al debate. Yo calculo que las presentaciones van a durar entre un cuarto de hora y 20 minutos, quizás un poco más, pero nos dará tiempo para el debate posterior. Nada más, Clara, cuando quieras, Vale. con la verdad no toda y la invención del saber, tú misma. No sé si tengo el audio. Sí. Mira,
Activar mi audio. Ahora, ¿me oís? Vale. Voy a leer algo que escribí para no irme por las ramas y después vemos. Hoy me propongo compartir algunas reflexiones a partir de la última parte del breve pero denso texto de Jacques Lacan titulado La nota italiana. La atracción de este texto para mí fue volver a encontrarme con los términos de la nota, puesto que había leído varias veces, años atrás, de esta La nota para sobre el niño, que sabéis que es un texto maravilloso también de 3 parágrafos que nos ilustran en el psicoanálisis con niños, que nos ayudan un montón. La brevedad también de este texto, de la nota italiana, contrasta con la profundidad de lo que allí se plantea. Me centraré en los últimos párrafos del texto que contienen una advertencia crucial tanto para nuestra práctica como para la vida institucional. Un poco la idea de, bueno, ¿qué hacer con las instituciones analíticas? ¿Qué hacer en las instituciones analíticas? Y en esta particular, que era tan pequeñita, ¿no? Con 3 miembros. Antes situemos el texto. La nota italiana es un breve texto escrito por Lacan en mayo del 74, después de un viaje a Italia y de una serie de encuentros con los colegas de la Escuela Lacaniana Italiana. No se trata de un escrito académico ni de un seminario oficial, sino de una nota interna dirigida a la Escuela Freudiana de París. Por la misma época, no sé si habéis tenido ocasión, pero si no, hacedlo, hay una entrevista que se le hace a Lacan en Italia, que figura en una revista llamada Panorama, que la periodista se llama Emilia Granzotto, con Z, algo así. Muy linda. Todas las entrevistas que le hacen a Lacan muestran un Lacan mucho más empático que el que suele aparecer en los seminarios o en sus actuaciones públicas. Hago una referencia a esta entrevista porque es como la antítesis, en cierto modo, de la nota italiana, es decir, en esta entrevista, Lacan le dice a esta periodista que de ninguna manera el psicoanálisis se va a extinguir, mientras que en la nota italiana lo que le preocupa parece ser que el psicoanálisis pueda extinguirse si no se siguen, digamos, determinados conceptos o ideas respecto de su preocupación por la institución. O sea que paralelamente y al mismo tiempo está su división respecto de si psicoanálisis se extingue o no se extingue. Seguimos en la misma, esto cada tanto nos lo vamos preguntando, ¿verdad? Sobre todo ahora con lo que nos supone el encuentro con la inteligencia artificial. Bueno, desde el inicio de este breve texto, Lacan nos sitúa en una ética de la transmisión no universitaria, no formalizada, ligada al acto y no al saber. En este marco, el último Lacan nos invita a concebir el discurso analítico como un discurso que se articula a una verdad, no toda, y un saber que no preexiste, sino que debe ser inventado en el acto mismo. Vaya compromiso en cada acto analítico, en cada sesión. Vaya compromiso de creación. Estamos aquí en la época del último Lacan. Digo compromiso de creación porque para los más viejos sabemos, por lo menos yo, haber empezado en aquella época en la cual se trataba todo el tiempo de descifrar un lenguaje del inconsciente, ¿no? Se suponía que íbamos a encontrar en las profundidades del inconsciente ese texto escondido, que no tiene nada que ver con esta idea de un saber a crear, a inventar. Estamos entonces en la época del último Lacan, después del seminario 20,
en un momento en que sus preocupaciones giran cada vez más en torno a la cuestión del acto analítico, del lugar del saber en el discurso analítico y de la función ética del analista frente al riesgo de institucionalización y burocratización de la práctica. Que esto de la verdad no toda, evidentemente, la resonancia que tiene no es la misma. Si lo pensamos, digamos, en relación, no sé, a la historia, que en relación al psicoanálisis, ¿no? Tiene encontrarlo a lo largo de las sesiones en un determinado momento, encontrarse con esta verdad, no toda, es algo muy particular. En esta última parte de la nota italiana encontramos condensada esta idea, que el saber del inconsciente no es un saber constituido, sino un saber que surge en el agujero que el acto introduce en el campo del saber. Y que la verdad que ahí se toca no puede nunca ser totalizada ni enseñada como saber establecido. Antes de continuar, quiero señalar un detalle importante sobre la transmisión misma de esta nota. El texto fue originalmente redactado como una nota interna, dirigida a los colegas. Durante muchos años circuló de manera no oficial, en copias manuscritas o mecanografiadas, como la que ha sido reproducida en el documento de la Internacional de los Foros. Sin embargo, en 2001, ¿no?, se estableció una versión más completa y aparece algo, bueno, que se puede tener en cuenta y que es un parágrafo que después, primero, aparece y desaparece, por así decir. Es un fordá de lo que sabemos como Miller se las arreglaba en muchas ocasiones para modificar algunos de los textos. El párrafo dice así, este párrafo que se supone, primero fue planteado como si fuera de Lacan, después aparece como que lo trae Miller, en fin. Yo lo encontré y os lo leo. Lo que un psicoanalista debe saber es que el acto analítico es un acto que hace agujero en el saber. Es eso lo que hace que el discurso analítico sea capaz de abrir un saber nuevo, pero que solo puede transmitirse desde ese agujero. Habrá que ver, no sé cómo lo entendemos a esto. No es algo que se enseñe, es algo que se actúa. El discurso analítico no se enseña, se enuncia, a condición de que uno asuma la responsabilidad del acto. Esto supone que el analista sepa mantener su acto, sobre todo fuera de la función del amo. Estamos siempre preocupados por esa función del amo y sin embargo la tenemos todo el tiempo a nuestro lado. En este breve fragmento, Miller introduce explícitamente la noción de que el acto analítico es un acto que hace agujero en el saber, que el discurso analítico no se enseña, sino que se enuncia y que el analista debe saber mantener su acto fuera de la función del amo. La presencia o ausencia de este cierre transforma de manera importante la lectura de la nota. En la versión breve, el acento está puesto en la cuestión institucional. Como habíamos visto, el trípode, los pasadores, lo que Lacan llama los escritos por aparecer. En cambio, en la versión completa, el texto se cierra en una clave ética y política con una advertencia explícita sobre la transmisión del discurso analítico, la relación con el saber y el lugar que debe ocupar o no ocupar el analista. Volvemos entonces a la famosa verdad no toda y la intervención del saber que nos convocan cada vez que nos referimos a la nota italiana. En este comentario de Miller se introducen tres ideas fundamentales que aparecen en la parte final de la nota. Una es el acto analítico como un acto que hace agujero en el saber. Esto lo dice Miller, pero está en los textos en general. Luego, la imposibilidad de enseñar el discurso analítico como un saber formalizado. Y por último, la necesidad de que el analista mantenga su acto fuera de la función del amo. Entonces, el acto hace agujero en el saber, transmitir desde ese agujero, desde ese no saber, podríamos decir, desde ese no saber y con la verdad no toda, y luego el hecho de que el analista debe mantenerse fuera de la función del amo.
estos tres ejes, voy a intentar aclararlos un poco más. Primero, el acto que hace agujero en el saber. En el fragmento final de la nota italiana, Lacan insiste en que el acto analítico hace agujero en el saber, que el discurso nos enseña, se enuncia. Podemos leer también en esta última parte una referencia implícita a la función del objeto A. Por ahí, si tenéis presente, al inicio de esta nota aparece un breve comentario acerca de la voz, cuando aún no estaba del todo formalizada la cuestión del objeto, ¿no? De cuando Lacan afirma que el acto analítico hace agujero en el saber, se trata precisamente de preservar el lugar de lo que no se puede simbolizar del todo, de ese resto que luego se va a capturar en la teoría como objeto A. El acto no consiste en aplicar un protocolo. Estamos ahora con el tema de los protocolos permanentemente, ¿no? Sino en sostener una práctica que introduce en el campo de saber la marca de un imposible, lo que no se puede decir, lo que se resiste a la simbolización. Este saber es un saber que no preexiste, que no está en los libros ni en los protocolos. Es un saber nuevo, un saber que no está preparado, que hay que inventarlo. Como decíamos, antes había que, parece ser, descifrarlo. Llegar a este tiempo, a este momento en donde no se trata de descifrar, implica un cambio importantísimo en relación al trabajo analítico. Esta invención del saber es posible en tanto nos dice que la verdad es no toda. No es más que, dice, leña para calentarse. Hay un documental que quizás habréis podido ver sobre el análisis de Marie Bonaparte, que me parece excelente para mostrar la manera en la cual Freud trabajaba con ella y con las pacientes a las que leía en aquella época, entre dos guerras, digamos. Y cómo este análisis, el documental se llama Marie Bonaparte, me parece. Son dos documentales a la manera de película, en realidad, que cuentan con la maravillosa actuación de Catherine Deneuve y con un señor que hace de Freud, que no sé quién es, pero que es muy buen actor. Y además el director del documental es el mismo que hizo televisión para Lacan. Entonces, os la recomiendo encarecidamente, porque allí se ve, digamos, yo diría el frenesí de Freud para que Marie le cuente la escena primaria. Es decir, está en busca de esa verdad que luego decimos no toda, pero que él se empecina aún en considerar que en la causa, en el trauma, de lo que se trata es de la escena primaria. Y parece ser que, ya lo veréis si lo veis, ¿no? Cómo no hay manera de que esto aparezca, sino que tendrá que aparecer de otra forma, como otra verdad, no como la que espera Freud. Pero es muy interesante el empecinamiento freudiano por la verdad, que es un empecinamiento que todos hemos tenido, tenemos en determinado momento. Bueno, el saber que el análisis produce es entonces un saber inventado en relación a un real que escapa a toda formalización definitiva. No podemos oírlo como no sea a beneficio de este inventario, o sea, dejar en suspenso la imaginación. Él nos critica siempre, dice que somos poco imaginativos, que nos hemos quedado en los tres ensayos, no en los tres ensayos, en la idea infantil acerca del coito, ¿no? Ahí se quedó toda la imaginería de los libros. El saber que emerge en el análisis se construye en el borde mismo de la falta simbólica. Y aquí aparece un comentario en la nota acerca de Santo Tomás que se queja de cómo, digamos,
todo aquello en lo cual él está interesado, en lo cual está trabajando, acaba convirtiéndose en pura paja. Se cuenta que hacia el final de su vida, después de haber tenido una experiencia mística muy intensa, mientras celebraba misa, Santo Tomás interrumpió su trabajo en la Suma Teológica, su gran obra teológica. Cuando su asistente, Reginaldo de Piperno, le pidió que volviera a escribir, Tomás respondió algo como: no puedo, porque todo lo que he escrito me parece paja. Esto aquí digamos, lo sabemos a partir de lo que nos dicen de Santo Tomás, pero no es el único. Hay grandes escritores y grandes artistas que finalmente hacen comentarios acerca de cómo nada de lo que han hecho tiene demasiado valor, ¿no? Está bien, ¿no? Es lo que luego en todo caso podremos comentar respecto de cuando uno hace cosas referidas a un otro que, pues, que no vale la pena, no es necesario que se sostenga. Bueno, acá menciona a veces esta frase de la actitud palea, y hay que subrayar que ningún saber teórico puede agotar la verdad del inconsciente. Esperemos. Y que el trabajo de un análisis no es capturar toda la verdad, sino sostener una relación con lo que queda fuera del saber totalizado. El último punto, mantener el acto fuera de la función del amo. Aquí Lacan introduce una dimensión política fundamental. El analista no debe ocupar la posición del amo, ni en la transferencia, ni en la institución. En esto hemos avanzado bastante, creo yo, ¿no? Yo recuerdo tiempos atrás donde había que obedecer los dictados del analista, y que esto implicaba una cantidad determinada de sesiones, una, una serie de mandamientos, en donde realmente el analista estaba puesto en el lugar de la... Y eso se sostenía desde lo social también. El discurso del amo se basa en la imposición de un saber y en la captura del sujeto. El discurso analítico, en cambio, debe sostener el espacio para que el sujeto pueda confrontarse con su verdad. Bueno. En la última parte de la nota italiana nos enseña que la verdad que el análisis hace emerger, hoy otra vez, es una verdad no toda. Me he puesto demasiadas veces esto. Se ve que no me gusta mucho. Y que el saber que allí se produce no es nunca un saber clausurado, sino un saber en invención constante. En este fragmento de la nota italiana, Lacan nos recuerda que el psicoanálisis no debe plegarse a este discurso, ni a la comodidad de un saber institucionalizado. Esto tenemos que recordarlo casi cada día, ¿verdad? Y si bien Lacan escribió este texto en el 74, la nota italiana refleja una preocupación muy actual, casi diría diaria: cómo sostener un psicoanálisis que no se reduzca a un discurso del saber, que no se enseñe como un saber universitario, como un conocimiento cerrado, y que al mismo tiempo hay que transmitir, como decíais, creo que fue en la sesión anterior de este espacio, ¿no? Sí, algo hay que hacer, de alguna manera hay que hacerlo saber, con actos, ¿con qué actos? Y aquí volver a repensar en qué consiste la extensión y en qué consiste la intención. En un cártel trabajamos el tema de la extensión y la intención, y no he podido encontrar un artículo en el cual, me parece que era Carmen Galeano,
que me había dado algo interesante sobre la expansión, sobre la extensión, quiero decir, donde dejaba claro que la extensión no hacía referencia a una extensión geográfica, pero no lo he vuelto a encontrar. Me parecía que estaba bien para retomar la necesidad de que la extensión surja de la intención, pero además que no se trate de una extensión eso, geográfica, que a veces colonizamos. Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Sé que, bueno, o por lo que sé, no llegó a concretarse la relación de el trípode de los italianos con los posibles pasadores y este supuesto pase a la entrada, que tampoco, yo al menos no sé muy bien de qué se trata, de qué se trató, pero que yo sepa quedó allí detenido sin que por ello se extinga el psicoanálisis. Y bueno, creo que luego podemos comentarlo más, podemos debatirlo entre todos. Ya está. Lo que a lo que he podido llegar por ahora. Muchas gracias, Clara. Bueno, después debatiremos si hay algunas cosas con las que debatir, eso mismo de lo que hablabas ahora, Ujú. y otras, hay algunas otras. Bueno, paso la palabra ya directamente a Rosa Escapa. Bien, Y adelante, Rosa, cuando tú quieras. Bueno, gracias, Ramón. Bueno, agradecer la invitación a Ramón y a toda la comisión del F8 y bueno, he de decir que finalmente si accedí a la invitación fue porque Ramón ha sido muy pesado durante mucho tiempo. Así que bueno, ahí queda dicho. Bien, bueno, para tomar el tema que me propusisteis, decir en primer lugar que la versión de la nota italiana de los otros escritos, que es la que se ha tomado para este seminario, no es la misma que la que se encuentra en Eternidad. Hay pues, en el parágrafo que me toca comentar una diferencia que me parece relevante. Un segundo, que me he salido un poquito mal. Después de decir que el analista debe haber cernido la causa de su error de saber, en la versión de los otros escritos prosigue. Desde entonces, él sabrá ser un desecho. Es lo que el analista ha debido al menos hacerle sentir. Si él no lo ha llevado al entusiasmo, bien puede haber habido análisis, pero analista ninguna probabilidad. Fin de la cita. Mientras que en la versión de Eteridad, que bueno, la he contrastado con la de en francés, la de Eterité, dice, entre comillas, desde ese momento sabe ser un desperdicio. Es lo que el análisis, no el analista, el análisis ha debido al menos hacerle sentir. Si ello, no si él, no le lleva el entusiasmo, bien puede haber habido análisis, pero analista ni por asomo. Bueno, dicho esto, quisiera iniciar el comentario de este fragmento poniendo el acento en lo que el título que me propusieron indica, los afectos del final. Que Lacan plantee la prueba del final del análisis y del pase, tomando la vía de los afectos, ya es algo que por sí mismo nos ha de llamar la atención, al menos a mí me llamó la atención en un primer momento. Y ello dado el sesgo que da Lacan a lo largo de su obra a esta dimensión. Mientras otros analistas como Melanie Klein, Winnicott o Balint despliegan su teoría alrededor de los estados afectivos del sujeto y centran el análisis en la relación emocional del paciente con el analista, Lacan, siguiendo a Freud, no promueve el dominio del afecto. Y ello porque, si bien puede parecer que es una reacción íntima del cuerpo que sale a la luz, el afecto, dice Lacan, no es el ser dado en su inmediatez, sino lo que connota la posición del sujeto respecto al ser sometido al significante. El abanico de los afectos colorea las respuestas del sujeto
en virtud de su fantasma, acompañando la metonimia de las significaciones por debajo de la cadena significante. Los afectos, como las pulsiones, no se reprimen. Están metabolizados, dice Lacan, pero no reprimidos. Los que están reprimidos son los significantes que los amarran. Cuando se reprime el significante, el afecto no desaparece, sino que se adhiere a otro para lograr su fin, que es su exteriorización, su descarga, diría Freud. Este deslizamiento hace de los afectos, en general, un índice poco fiable de aquello que los causa. En este sentido, la afectividad es una categoría confusa que Lacan desestima como vector de trabajo. Los únicos afectos en los que Lacan se detiene son aquellos por los que se interesó Freud, aquellos que pueden ser tomados como una señal de lo real, que son un efecto no dialectizable del encuentro del sujeto con algo de lo real. Por ello, su relevancia al final del análisis. Lacan habla de dos afectos opuestos al final del análisis, el entusiasmo y la depresión. Y habla también de dos afectos opuestos al principio de la vida, la angustia y el júbilo. La hipótesis de una relación entre los dos del final con los dos del principio se me planteó de entrada. Entre ellos, el amor de transferencia y el amor a la verdad abriría el camino. Si bien Lacan, como decía, no aborda el tema de los afectos tomándolo como guía, dedicó un seminario al afecto mayor, la angustia. Allí precisa su lugar y su función en el advenimiento del sujeto en el lugar del gran otro. La angustia es el afecto asociado a la pérdida correlativa a la entrada del sujeto en lo real, pérdida de lo que no pasa al significante ni pasa por la imagen especular y que acaba constituyendo el fundamento del sujeto deseante, es decir, el objeto A. Así la angustia, si recordáis en el seminario 10, los esquemas que escribe Lacan, donde pone el gran otro, el S sin barrar, luego el otro barrado, el S barrado y el pequeño a. Bien, allí la angustia la sitúa en un tiempo intermedio entre el goce, entre el tiempo de ese sujeto mítico del goce y el deseo. No como un observable, sino como un momento que se infiere, elidido, pero no por ello siempre inaccesible. Esta localización de la angustia entre el goce y el deseo es coherente con la experiencia de la angustia cuando el fantasma que sostiene el deseo trastabilla y el sujeto dividido se desvanece ante la presencia del objeto que permite al significante encarnarse. A menudo, la insistencia de la angustia es el motivo que lleva a un sujeto a consultar a un analista. Pero como todo analizante sabe, si no está a la entrada, aparece más adelante. La angustia en un análisis está programada, al menos si éste es llevado hasta el final. Para Freud, la angustia de castración y el penisnate son el escollo contra el que topa el análisis. Con Lacan, que sitúa la castración como una operación de lenguaje, es posible ir más allá del objeto que sirve de tapón a la yancia que da cuerpo al goce, más allá del límite que la angustia establece. El fantasma es una ventana sobre lo real de que no hay relación sexual, y por tanto es una defensa contra la angustia. Pero la angustia misma, dice Lacan, ya es una protección contra el desamparo. Kate. En el tramo final del análisis, el analista no puede ahorrar al analizante la experiencia la experiencia del desasosiego absoluto, cuando cae el objeto de su lugar en el fantasma y el sujeto no tiene con quién contar, con quién menos con su analista, pues éste se revela como puro semblante del objeto mismo. El deseo del analista, marcado ahí por su deser, es puesto a prueba. El sujeto en general, no quiere saber de la yancia que le divide. Aún sintiendo el aguijón de la carne, hace de su castración lo que le falta al gran otro. Prefiere el síntoma, que le permite evitar el desarrollo de la angustia.
Rosa, se ha quedado... ¿Es para mí solo que se ha quedado? Se ha quedado parado. No, en general. Se había Vale, quedado vale. congelado. Sí, se No, había no, quedado sí, congelado, sí. ¿En qué punto ha durado mucho? No, no. desde prefiere el síntoma, puedes Vale, seguir desde aquí porque esto si te parece. vale. Si vuelve a pasar, Ramón levanta la mano enseguida. ¿De Vale, acuerdo? de acuerdo. Decía que el sujeto prefiere el síntoma que le permite evitar el desarrollo de la angustia. El síntoma con el que se viste, como el niño pequeño viste su insuficiencia motriz con la imagen especular. En ese tiempo de la más temprana infancia, el júbilo da la medida del triunfo de la identificación especular sobre la discordancia del yo, del ye, con respecto a su propia realidad. El júbilo de la ilusión es un índice de ese secreto, de esa identificación imaginaria que tiene por función el desconocimiento de aquello que le determina y que actúa como una pantalla contra el desamparo. Desde ahí, el sujeto no va a querer saber de la castración, hasta el punto de hacer de ello una pasión. La felicidad en la que está sumergida la humanidad, con sus momentos de júbilo, se funda en la exclusión de ese saber al que le tiene horror, pero que sale a flote cuando hay del analista. Es necesario que haya un analista que sepa sostener un discurso desde el lugar de semblante de eso rechazado, que no tema a la angustia. Bueno, en la sesión pasada Blanca Sánchez estuvo hablando, ¿no?, de lo importante que era sostener el amor de transferencia desde ese lugar de semblante de objeto que complementa la falta de en ser del analizante. Entonces, bueno, por un lado es tan importante que haya este analista que pueda sostener ese discurso desde ese lugar, como necesario es el coraje del analizante para hacer frente a lo real y no retroceder ante ello hasta cernir la causa de su horror al saber. Así, el discurso analítico, ordenado por el deseo del analista que hace la contra a lo real, toma la dirección opuesta a la tendencia universal del hombre a la felicidad, que es la de mirar para otro lado. El ¿Qué es? final, ¿sí? El final del análisis pasa por cernir lo que causó desde el principio su horror de saber, saber que no está hecho y hacerse cargo de él. Y aquí es donde dice Lacan, desde ese momento sabe ser un desperdicio. Es lo que el análisis ha debido al menos hacerle sentir. En el discurso del amo, alguien es un desperdicio cuando desaprovecha las oportunidades de éxito que se le presentan o cuando las cualidades por las que destaca no son tenidas en cuenta. Por supuesto, ahí nadie quiere ser un desperdicio. Y bien, pues de eso se trata precisamente en el discurso analítico. Todo el recorrido de un análisis, todos los años de diván, para descubrir finalmente el desperdicio al que se reduce el sujeto, lo quiera o no. Desperdicio, de latín disperdere, que es perder por separado, es lo que se desprende por estar separado, en este caso de los ideales, de las identificaciones y sobre todo del recubrimiento narcisista. Es el residuo que no tiene utilidad y que se desprende al final del análisis. No es cualquier cosa saber que se es eso, pero además se trata de saber serlo. El analista, el análisis, no el analista, dice Lacan, ha debido hacerle sentir al analizante que sabe ser ese desecho. Y ello porque la experiencia de atravesar el horror de saber el objeto al que se reduce produce una metamorfosis en su relación con el otro y en el modo de realizarse como sujeto en la castración. El analizante, despojado de los significantes del deseo y del goce en los que se enredó ese núcleo, ese meollo del ser, por la dependencia del deseo del otro, conoce los beneficios de esta operación, entre ellos el aligeramiento que comporta la separación del gran otro. La cosa puede quedar aquí. Saber ser un desperdicio es saber sostenerse en eso, y es suficiente para dar un análisis por acabado. Pero para que haya analista es necesario algo más.
Agrega Lacan. Si ello no le lleva al entusiasmo, bien puede haber habido análisis, pero analista ni por asomo. Puede ocurrir, perdón, de entrada resulta algo sorprendente que la identificación al resto, a un resto irreductible, pueda producir entusiasmo, pero eso ocurre. No siempre, pero puede ocurrir. Puede ocurrir que el saber ser ese real incurable, sintomático, se vea connotado con el alma que sostiene la falta por la que el deseo cambia de naturaleza y que se abra una nueva posibilidad de elección. Al hacer entrar el deseo en este real incurable, adviene un deseo inédito, revitalizado, que conduce eventualmente al sujeto a querer poner su saber ser al servicio del discurso analítico. Deseo de dirigir unas curas liberado del deseo de curar. Y puede ocurrir que el marco de lo imposible de escribir, finalmente realizado, empuje a querer saber más. El entusiasmo no es permanente, ningún afecto lo es, pero para Lacan no Ajá. puede faltar en el pase al analista, aunque en sus textos no lo vuelve a tomar. En el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 es la satisfacción respecto al saber suficiente de la verdad mentirosa el afecto del fin de análisis. Ello no significa que en el testimonio del pase no se pueda seguir escuchando el entusiasmo del pasante que contagia a los pasadores y que puede llegar al cártel. Pero el entusiasmo, por sí solo, puede ser engañoso. Es un afecto que embarga al sujeto cuando encuentra una causa que le empuja a actuar, similar al júbilo, aunque con mayor proyección. La cuestión es que esta causa puede ir desde la causa del deseo a un ideal, es decir, que puede ser efecto de algo real, pero también puede ser efecto de algo del orden imaginario. Por ejemplo, un analizante puede sentir el entusiasmo de haber acabado su análisis y, sin embargo, no acusar en él el deseo del analista. En un caso así, el entusiasmo se apoyaría en una creencia, incluso en una ilusión, la de haber acabado el análisis, más que en la certeza del es eso y no hay más, sin vuelta atrás. En el dispositivo del pase, a pesar de la sombra espesa que recubre el pasaje de analizante a analista, los pasadores podrían transmitir lo que captan del entusiasmo del pasante, tal vez no como un afecto contagioso, sino más bien como algo más discreto, pero que refleja la nueva posición respecto a lo real que le lleva a ocupar un nuevo lugar en el discurso analítico, aquel en el que, en acto, toma el relevo de su analista ya deyectado al final de la operación. No siempre los pasadores lo logran, lo que no deja claro si es porque ellos no fueron sensibles a este afecto y sus pruebas o porque el propio pasante dejara la cosa incierta. Añade Lacan, el analista, al no autorizarse sino por sí mismo, pasa su falta a los pasadores y la sesión continúa para la buena fortuna general, teñida, no obstante, de depresión. El concepto de una posición depresiva al final del análisis lo encontramos en varios textos de Lacan, en la proposición, en el atolondradicho y en la nota italiana, también en escritos de otros analistas, como por ejemplo en el caso de Balint. Bueno, primero es la caída del sujeto supuesto saber, luego el duelo del objeto A al que ha reducido a su analista, el saber vano del ser que se sustrae, y finalmente la certeza de la proximidad del final con la falta de un saber articulable sobre el pase de analizante a analista. Son tres momentos del final del análisis que tienen una vertiente terapéutica, entre comillas, un efecto de aligeramiento y de autonomía respecto al gran otro, incluso de manía, pero también una vertiente depresiva, inherente a la transformación del ser de deseo. La paz, dice Lacan, no viene a sellar de inmediato esta metamorfosis. Una cita de la proposición del 9 de octubre. También en el texto que estamos trabajando, en la nota italiana, en esta frase que he citado recientemente,
Hay dos planos que se oponen. El plano en el que el analista, el pasante, pasa su falta a los pasadores y el del afecto depresivo que domina la sesión. Él, sin embargo, el que dice Lacan, señala que sobre un fondo depresivo es posible que la falta, que es causa del deseo, pase de unos a otros. Pasar la falta por la que uno se autoriza por sí mismo quiere decir que el pasador la puede recoger y transmitir, pues por encontrarse en su análisis en un momento similar es especialmente sensible a ello. Pero la falta es singular. Cada uno debe encontrar la suya. Concluyo aquí. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo creo que han sido dos presentaciones que nos pueden llevar a debatir. Yo voy a ser prudente en mi palabra y voy a pasarla inmediatamente a todo el mundo para que quien quiera pueda formular sus comentarios, sus preguntas, lo que sea. Si no surge nadie, ya voy a decir yo alguna cosa. Pero mientras tanto, si mientras tanto aparece alguien más. Mira, Ana Eh, Gasuri, Camila, Teresa. Bueno, yo, Camila, que no sé Camila dónde, o Pedro Pablo, no sé. Y Teresa, vale, muy bien. Ana, Bueno, me animo. Bueno, yo dónde. eh, que quería, que quería daros las gracias por vuestras presentaciones. Bueno, porque finalmente, ¿no? Pues acabamos con ellas nuestro arduo y paciente trabajo de desbroce de la nota que nos habíamos propuesto en el DEL para este curso. Y quería aprovechar también para agradecer a los colegas que han presentado antes que en las 4 sesiones anteriores. Bueno, se podía seguir muy bien en vuestros trabajos lo que son las condiciones necesarias de la producción de un analista, que también era una de las cosas que planteábamos al principio. El lugar que debe y que no debe ocupar en las curas, siguiendo la lógica del agujero en el saber que has destacado, Clara, y que me parece, bueno, fundamental, ¿no? Y eso que has recordado, bueno, que has recordado y que bueno, que esa cuestión del desciframiento, ¿no? Que estamos ahí a veces con eso, ¿no? Que, bueno, que estamos marcados por eso también. ¿Mm? Los afectos que se producen al final de la experiencia y cuáles de ellos dan prueba de haber llegado a un final concluyente o no. Entonces tengo dos preguntas, una para Clara y una para Rosa. Sobre ese gesto de Santo Tomás que evocaba Lacan, relacionado con la escritura, cuando renunció a escribir, hay que tomarlo, dices, no como renuncia, sino como reconocimiento de un límite. Es decir, que el reconocimiento de ese límite, de esa paja, como eso actuaría más bien como un motor o un combustible, y no como un escollo. Bueno, Rosa también se ha referido a lo imposible de escribir de la no relación que puede empujar a saber más, querer saber más. Y también me ha parecido muy valiosa tu aportación acerca de las voces disidentes que harían de amo y el objeto A, sobre el funcionamiento de los fenómenos de grupo. No sé si quieres, si puedes decir algo más. Y a Rosa, pues que me ha resultado muy clarificador el desarrollo que has hecho sobre los afectos. Pues la cuestión de cómo Lacan no se refiere a ellos como engañosos, salvo la angustia, y les da al final, no les da un lugar preponderante en el final de la cura y el parche. Ha resaltado al principio de tu texto que no deja de resultar sorprendente y desde luego sigue siendo un interrogante, ¿no? Eso de que saberse de un desecho lleva al entusiasmo.
entusiasmo que a veces has dicho que puede ser engañoso y que puede darse o no, es decir, no siempre y no para todos. Entonces, aunque más adelante Lacan habla de satisfacción, que sería algo así como un entusiasmo moderado, tú más bien has apuntado a lo del deseo revitalizado o un discreto entusiasmo, ¿no? Es así, o sea, como, bueno, en tu experiencia, supongo, ¿no? Y, no sé, recuerdo unos últimos testimonios de Pase que he escuchado, ¿no? Que más bien se percibe un entusiasmo lúcido, ¿no? Porque es que lo de entusiasmo es una pasión así un tanto exacerbada. Bueno, esto es lo que me ha sugerido vuestra presentación y gracias. Si os parece bien, voy a proponer tomar 3 palabras y entonces volvemos, no sé si queréis contestar después, Rosa y Clara. Entonces, Pedro Pablo, eres tú, ¿no? Quien quiere Sí, formular la pregunta. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Clara y Rosa por sus excelentes presentaciones. Es la primera vez que puedo asistir al seminario, pues lamentablemente me coincide con consulta los viernes en la tarde. Ahorita aproveché este viaje a Vigo pues para tener este placer y realmente lamento haberme perdido las anteriores. Además, pues hay una lectura segunda que hago porque estoy en un cartel con Juan del Pozo, Matilde Pellegrini, dos colegas de Argentina y Brasil, precisamente sobre la nota italiana, entonces me permite tener otra perspectiva. Mira, con relación a Clara, de muchas cosas, pues escojo una que fue, a ver, tal como lo capté, un comentario que hiciste sobre que el psicoanálisis en extensión surge o debe surgir, no me recuerdo de ese matiz, del psicoanálisis en intención. La extensión debe surgir de la intención, lo cual me gustó pues mucho, pues porque es algo pues que yo pues sostengo. El psicoanálisis y salud, psicoanálisis y educación, psicoanálisis y política y literatura y todo lo que se quiera, si eso no va acompañado previamente de un trabajo de intención, eso es vacío y va a la deriva. Entonces te pido que comentes un poquito la referencia a la nota italiana. Con relación a Rosa, bueno, gracias en especial por esa aclaratoria de que no es del analista, posiblemente lo que dijo originalmente Lacan, sino del análisis. Eso me gustó mucho porque lo del analista no me cuadraba. Mira, te quería preguntar, Rosa, en un momento determinado tú hablas del amor de transferencia, dos de los roles, vamos a decir así, del analista. Por una parte, sostener el amor de transferencia y por otro, el semblante de objeto causa de deseo. Me parece que son dos funciones, entre comillas, que pueden como competir, como que es difícil sostener ambas al mismo tiempo. Porque el amor de transferencia tiene dos vertientes fundamentales. Una es el amor al saber y otra es el amor erótico. Y bueno, en un momento determinado, por ejemplo, el analizante lo que quiere es amar, amar y amar, no quiere descifrar. Te quería pedir si puedes elaborar un poco en torno a cómo se puede hacer ese balance, porque no todo el tiempo entonces se puede hacer el mismo énfasis en sostener el amor de transferencia, cuando a la final pues lo que tenemos que basarnos es en el semblante, en hacer de semblante de objeto causa deseo. Eso, gracias. Pues, Teresa, ¿quieres Claro. hablar tú? Bueno, gracias a las dos. Yo principalmente me voy bueno, porque es un tema que estoy trabajando, la verdad, que es sobre los afectos. Lacan, a partir del seminario aún, es cuando dice que los afectos son afectos enigmáticos, o sea, hay un cambio. ¿Por qué un cambio? Además tengo el texto aquí. El ser hablante permite dar cuenta de hasta dónde llegan los efectos de la lengua por el hecho de que presenta toda suerte de afectos enigmáticos. Estos afectos son el resultado de la presencia de la lengua en tanto que articula cosas de saber que van mucho más allá de lo que el ser que habla soporta del saber enunciado.
¿Por qué digo esto? Porque, bueno, entonces está relacionado más con lo real, evidentemente, y con la lengua. Y evidentemente, aunque no sea una clínica del afecto ni del dominio del afecto, evidentemente no es del dominio del afecto, sino qué hacer con los afectos. Bueno, era más bien un comentario más que una pregunta. Pero en relación al saber, sí que me quería preguntarle a Clara, cuando dices invención del saber, bueno, no lo dices tú, lo dice Lacan, evidentemente. Te quería preguntar, ¿se puede articular con con la lengua, esta invención del saber? Es una pregunta. No tengo ni idea. Seguramente. Esto depende de qué es lo que cada uno trabaje. Es decir, Ya el puedes saber del responder. psicoanálisis es tan extenso, más allá de que hay que inventarlo, como dice Néstor Lacan cada vez, que es imposible saberlo todo. Por lo tanto, no nos queda más que intentar cada uno de nosotros, bueno, en este refugio que nos decía que es la escuela, tratar de entender alguna cosa. Sí, yo en esta nota me encontré, por ejemplo, como os decía, lo de intención y extensión, que habíamos hecho un cártel y que había encontrado algo que me gustaba mucho sobre la extensión. Pues no lo he podido volver a encontrar, se me olvidó. Así como muchas cosas que me han pasado en relación con la nota esta, que tienen que ver con el olvido y que tienen que ver con tratar de entender qué es esto de enseñar desde la falta, enseñar desde el agujero. No, no, no. Lo decimos, lo repetimos, pero yo no sé muy bien a qué se refiere. En todo caso, sé que no es un saber universitario, pero alguna manera de transmitir hay que encontrar más allá de lo que es el dispositivo del análisis mismo, ¿no? Y en esta última parte, además de los afectos, del entusiasmo, de la depresión incluso, hay esta otra cuestión que por mucho que me parece que cada vez volvemos a ella, siempre me parece nueva, que es esta especie de broma que hacemos a veces de que los analistas son los pacientes que no se han curado. Porque lo que plantean aquí es que dividir o disociar lo que es la curación de lo que es transformarse en analista, ¿no? Si lo que aquí plantea es, si se trata de, conseguir amar y trabajar, eso ya es fantástico, pero para ser analista eso no sirve o no es suficiente. Es duro esto para pensarlo y repensarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo articularíamos? Para, bueno, no sé cómo lo articularíamos, algo a tratar. Eh, no sé qué más me habéis preguntado. Me Bueno, perdí un poco. igual Rosa quiere decir algo. Sí, sí, sí. Sí. A ver, voy a tratar de responder. No sé si Ana le ha entendido muy bien la pregunta, pero bueno, he hecho un comentario, ¿no?, sobre la cuestión del entusiasmo y desentusiasmo, difícil de entender, ¿no?, cuando se asocia con la identificación al resto sintomático. Bien, pensaba en cómo un análisis finalmente es un trayecto, ¿no?, de un ser a otro, ¿no? Porque el sujeto se presenta al analista, ¿no?, como siendo X, ¿no? Y de lo que se trata justamente es de hacer tambalear ese ser del sujeto, ¿m? Pero eso dura un tiempo, digamos, hasta que finalmente el sujeto encuentra bueno, encuentra justamente lo que es como resto, ¿no? Y eso es otra forma de ser que Lacan dice, ¿no? Es ser fuerte, ¿no? Al final del análisis, el analizante deviene un ser fuerte. Bien, me parece que el entusiasmo tendría que ver justamente con ese ser fuerte, ¿no?, que, bueno, que se produce como efecto del análisis. En relación
a la cuestión del amor de transferencia, Pedro Pablo, sí es cierto, no, a ver, era una referencia breve al trabajo que había presentado Blanca, yo no quería entrar en esta cuestión, porque no he desarrollado el tema del amor de transferencias. Está claro que el amor de transferencia no es algo que provoque el analista, es algo que se produce en el encuentro del analizante con el analista, y en todo caso lo que el analista va a hacer va a ser manejarse con eso para sostener la demanda del analizante, y poder transformar esa demanda también, pero no desde el amor, no situándose en el lado del amor, sino más bien como semblante de objeto, ¿no? Que es lo que viene, bueno, que es causa de deseo. Y a Teresa me preguntabas por los afectos enigmáticos. Bueno, no voy a agregar nada más de lo que has dicho. Bueno, no voy a agregar nada más. Es cierto que hay una, uno no sabe nunca, ¿no? Cómo va a responder, ¿no? Cómo va a responder ante determinada situación. La contingencia, digamos, es eso justamente, ¿no? Bueno, que puede parecer la angustia en el momento menos pensado, puede parecer eh, cualquier otro afecto asociado con algo que se ha escuchado, ¿no? Ya. Con algo que evoca, ¿no? Que resuena en el cuerpo, ¿no? Justamente por la coalescencia del goce con el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, esos afectos enigmáticos van a estar siempre, ¿no? Gracias. Empezamos una segunda ronda de preguntas y comentarios. En esta entraremos Ana Maeso, yo mismo y Josep Montseny. Ana Maeso, cuando quieras. Muy bien, gracias, don Ramón. Bueno, y gracias a las dos por vuestros trabajos. Nada, un comentario muy breve. A mí me pasaba también hace tiempo este lío entre el psicoanálisis en intención y extensión. Clara, no la veo, no sé dónde está. Y hay un apunte en el comentario de la nota italiana de Colette Soler que lo explica Sí. justamente, y lo explica muy detalladamente. Está en la página Ajá. 24, en la página 24 en la edición que yo tengo, que es esta. Vale. Y ahí te explica, a mí me aclaró muchísimo. Entonces, por si te sirve para recordar, Ya, pero yo quería encontrar el de Carmen Gallano, ya, porque en ya, este ya, me momento además imagino. me Pero interesa bueno, por si tenerla acaso. presente, ¿sabes? Bueno, sí, por si acaso te ayudaba a recordar. Bueno, por eso Gracias. digo que es un ¿Me has comentario. dicho página? ¿Qué página me has dicho? Página 24 habla justamente de un apartado que es Vale, intención, extensión. Bueno, vale. y la otra cuestión es para Rosa, porque has hablado del entusiasmo como un afecto de final de análisis, ¿no? Y me preguntaba en qué lugar dejas la satisfacción o cómo lo relacionabas con el entusiasmo o no, ¿no? Porque me parece, creo, a veces que el entusiasmo, por lo menos para mí, era un afecto un poco voluble, que iba a venir, podía ir y venir, un poco maníaco a veces incluso, ¿no? Y sin embargo, la satisfacción tiene otro calado, tiene algo que es, digamos, encarnado de alguna forma y que tiene otro, sí, otro calado, otro fundamento, diría yo. Entonces, sí que me gustaría que pudieras, a lo mejor, en relación al entusiasmo y la satisfacción, cómo lo piensas tú o cómo lo ves. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues digo yo algunas cosas que justamente yo también pensaba en la cuestión de la intención a la extensión. Bueno, pero no en el punto en el que lo has encontrado tú en el texto de Colette Soler, sino mucho más adelante, al final, dice lo siguiente, lo puedo leer porque lo he encontrado, dice, la tesis de Lacan es que el psicoanálisis puro, en intención, es el que condiciona la extensión, Eso simplemente, es. Sí, digamos. sí, es verdad. Que lo dice también, sí. Bien. ¿Vale? No, es para poner esto sobre un punto. Luego quería comentar algo también en relación a la cuestión del entusiasmo. Me parece que la cuestión del entusiasmo es, bueno, creo que ha sido bastante difícil de entender para todos, pero para mí la única forma de darle una vuelta ha sido pensándola del lado del fuera del discurso, del lado
de justamente del lado del acto, del lado que es el punto en el que puede haber esta especie de paso del analizante a analista, ¿no? Y ahí, en ese punto que no es discursivo, sino que es puntual, que es algo del orden que lo asemeja más al acto, lo relacionaría más con el acto que con el discurso, algo del entusiasmo lo puede entender ahí, en ese punto, como absolutamente pulsativo. Para nada se queda ahí pegado. Cuando se queda pegado es algo del orden, es verdad, tal como lo has comentado tú, eh, Rosa, es algo más del orden de lo imaginario, ¿no? Algo del orden de haber alcanzado algún ideal o algo por el estilo. Y Ya, me parece que no se trata de eso, sino que se trata de algo absolutamente pulsativo ligado al acto, que es un paso, ¿no? Que implica el paso de analizante a analista. Bueno, yo es tal como lo... Y resaltar lo que también has comentado, Rosa, de lo contingente que tiene no tanto ese acto en sí, que también, como lo contingente de la transmisión. Es decir, que para que pase es necesario que haya un pasante que esté en ese momento, que haya unos pasadores que estén a la altura, que eso entre los pasadores, digamos, que eso pase de los pasadores al cártel del pase y que el cártel del pase sea sensible también a eso, ¿no? Es decir, hay un, digamos, hay un montón de contingencias en juego, ¿no? Y por tanto, que se dé no implica nunca, bueno, que se dé implica la garantía. Que no se dé no implica nunca la no garantía. Bueno, simplemente quería hacer este comentario, nada más. Josep Montseny, tú mismo. Ah, ¿se me oye? Sí, Ah, perfectamente. vale. Sí, Yo quería, a ver, trataré de ser breve porque me habéis despertado tantas sugerencias. Además, habéis tocado un tema que hace mucho tiempo que me interesó. Y por cierto que Rosa me ha aportado elementos muy interesantes para poderlo pensar bien, mejor dicho. Una cosa quería hacer, un breve comentario. En esa época de la carta a los italianos, de la nota, Lacan tenía, creo, la idea de plantearse efectivamente como modo de reclutamiento en la entrada el pase a la entrada. Eso me parece muy interesante porque me parece que era un paso más en todo el esfuerzo de Lacan para sustraer las instituciones analíticas a la lógica de las instituciones tradicionales, fundamentalmente la Iglesia y el ejército para Freud, y Lacan añadiría la universidad, que creo que es muy importante añadirla a la universidad. El poner el cártel a la entrada era un intento de salir de la lógica de la cooptación quisquillosa, que le llamaba él, o la adjetivaba, que es el modo habitual en cómo se recluta, se nombra y se valora en los tribunales universitarios. Y que todos sabemos que funciona por reclutamiento, afinidades, intereses, patatú y patatán. Es muy difícil evitar la cooptación quisquillosa dentro del mundo analítico y dentro del propio PASE, aunque es un intento de ir contra eso. Lo que a mí que os quería decir es que yo tuve, en la época en que salimos, en el 98, cuando salimos la escisión de la MP, yo estaba en un cárcel del pase a la entrada, de los pocos intentos que se hicieron de implementar la idea de Lacan. Por ejemplo, en nosotros, en la escuela de los foros, creo que no lo hemos intentado nunca. He de decir que fue una experiencia muy satisfactoria.
y que me dolió mucho, que la tuve que interrumpir por tener que decidir de marcharme. Fue un duelo gordo, porque epistémicamente y como experiencia, yo había ya pasado por la experiencia del pase, digamos, que no es el de la entrada, y esa me daba una experiencia más. En general, ¿cuál era la cuestión que se ponía sobre la sellet, que dice Lacan en el tablero? Y era verificar, ver si se podía verificar que el sujeto había entrado en análisis. No que lo había acabado, pero sí que había entrado, que es un tema muy, muy interesante. Poder pensar que el propio dispositivo puede dar testimonio de que ha habido entrada. Porque sabemos, por ejemplo, que hay gente que se analiza muchos años, y yo tengo algunos, y no han entrado en análisis. Entrar en análisis es una cosa muy precisa y va correlada con el acto analítico. El acto analítico es no cosas, pasajes al acto psicopáticos que pueda hacer el analista, sino el movimiento que permite entrar en análisis. Eso es un acto analítico. Bien, tengo que decir que era muy interesante, porque además de interesante, una cosa que en todo caso se ve, Lacan en algún momento tomó el ejemplo de las entradas como las aperturas de ajedrez, y podríamos decir que se ve muy bien, que se puede captar en esa experiencia que si no ha habido entrada no va a haber pase. No hay pase, no va a llegar al pase jamás si no ha habido primero entrada. Eso es una cosa que cae de suyo. Y francamente, el hacer el trabajo de Carter, el que hacemos para final, ya en la entrada tiene un interés analítico, epistémico y, claro, es un intento de decir, arrancamos nuestra institución de los modos de reclutamiento habituales. Eso es muy importante. A mí me plantea una pregunta: ¿por qué nosotros no hemos pensado nunca en hacerlo? Porque es un dispositivo que nos alejaría más del discurso universitario, del discurso del amo, etc. Hasta aquí una cuestión. Respecto a la cuestión del entusiasmo, quería decir una cosa. A mí, cuando se habla de entusiasmo y cuando Lacan habla, si no hay entusiasmo, siempre me recuerda un texto de Unamuno que leí cuando era estudiante de preuniversitario. Y Unamuno relacionaba el entusiasmo con un juego de palabras, porque ponía el teos, T-H-E-O, es decir, el hacerse Dios, el sentirse como Dios. Uno tiene entusiasmo, porque se ha endiosado en cierta manera. Sí, cuando leí Lacan pensé, ahí Unamuno se equivocaba. Y luego al final pensé que no es tan cierto que se equivocaba. Por lo siguiente, porque tengo la impresión de que una cosa que es muy interesante es de distinguir los dos afectos de la psicosis maníaco-depresiva con el entusiasmo y la melancolía. La melancolía como pecado, incluso, dice Lacan. ¿Por qué? Porque en la manía, Lacan, ¿qué es lo que él dice que pasa? No hay función del objeto A. Y siguiendo a Balin, podríamos decir, el sujeto se identifica al ideal, pero no hace funcionar el objeto A, que funciona como una especie de límite a esa deriva hacia la infinitud de la euforia de identificarse al ideal. Y eso no sería el entusiasmo. El entusiasmo, paradójicamente, solo se produce si los ideales caen y el sujeto se pone en conexión, en serie, causado por lo real. Y eso sí que encaja, porque los dioses son reales. En un momento determinado va a decir Lacan, los dioses no hay que colocarlos del lado de los ideales. En ese sentido, entiendo que el entusiasmo va muy ligado al hecho de que el analista en ese momento se pone en serie, yo no diría se identifica, se pone bien alineado con ese resto de lo real. Identificar, no sé si es buena expresión, por aquello que, y voy a terminar, cuando Lacan dice, ese resto el analista debe de serlo. Y añade, pero en el 70, del serlo solo debe de hacer el parecerlo. Del ser debe hacer el parecer. O sea que una cosa es la experiencia dentro
del análisis, donde él se reconoce en ese ser de desecho, como Rosa tú lo has expresado muy bien, pero cuando eso le sirve para sostener a su analizante en el análisis, de ese ser solo tiene que hacer el para ser, que además hace un juego entre para ser junto y para punto ser. Y eso me parece muy interesante. Es decir, es cumplir la función, claro, porque evidentemente uno no se va a identificar allá con una caca o un pecho o no sé qué, pero puede hacer el semblante de eso. ¿Eh? Bueno, solo quería decir eso, me ha gustado mucho. Ah, y una última cosa que quería decir, muchas veces el entusiasmo, si uno se ha puesto en línea así, con ese real, que es lo que le hace entusiasmos, puede hacer que desde ahí toda producción de saber va a tener que ser invención, como decías muy bien, Rosa, porque viene desde el lugar del agujero, y entonces ahí se puede producir también una sensación de entusiasmo muy grande cuando se produce saber desde ahí, que no es el mismo saber que el saber universitario, no genera mucho entusiasmo, Ajá. más bien genera aburrimiento. Que, Y para discernirlos, mi primer gran discernimiento fue en el Seminario de la Angustia, donde Lacan expresa muy bien lo que es un profesor de lo que es un enseñante. Y el profesor dice, enseña lo que otros han enseñado. O sea, lo que está ya establecido. Una doxa, un método, una enciclopedia. Mientras que en la enseñanza, la garantía de que uno está en una enseñanza viene a decir, la enseñanza es como un patchwork, pero tiene que asegurarse uno que todo no encaje. Porque si haces un patchwork que todo encaja, pasas a profesor. Ya no eres un enseñante. Todo profesor quiere que todo sea claro y encaje. Entonces, eso se capta rápido en nuestras enseñanzas cuando estamos en modo profesor. Lacan no critica a la gente, porque él dice, yo a veces estoy en modo profesor. Él lo dice. A veces yo hago de profesor de mí mismo. Es decir, que se deja llevar por la tentación de hacer que todo encaje. Nada más. Y gracias por vuestras intervenciones. Bueno, si queréis responder, Clara y Rosa, y sí, luego Camila, y yo también voy a intervenir de nuevo. bueno, Da voy tiempo. a responder por orden. Primero Ana Maeso. A ver, yo he tomado el efecto del entusiasmo porque es el que Lacan plantea en la nota italiana, no es una cuestión, no es una elección mía. Y es cierto que le he señalado, ¿no? Que Lacan no habla en adelante del entusiasmo. Y yo pienso que no habla en adelante del entusiasmo porque el entusiasmo es engañoso. Puede ser certero, pero puede no serlo. ¿Eh? Y me parece que es mucho más ponderado hablar de satisfacción, ¿no? Que tiene que ver también con poner fin al espejismo de la verdad mentirosa, ¿verdad? A hablar de entusiasmo, y aquí enlazo con lo que planteaba Ramón. Yo no veo claro lo que dices en cuanto a que el entusiasmo esté del lado del acto, porque justamente Lacan, en la misma nota italiana, habla un poco más adelante de lo que comentaba la Josep, y es lo de la cuestión de que el que ha devenido analista va a contribuir al saber. Dice, si no contribuye al saber, dice, ha habido análisis, pero no analista. Lo mismo, es decir, que ese entusiasmo tiene que ver con las ganas de de continuar trabajando, de no quedarse ahí, sino de ponerse al servicio del discurso analítico, no solo en el acto, sino también a nivel de la producción de un saber. Sí, que entonces esa producción puede ser entusiástica. Porque, Claro, pero claro. no hay que, yo insisto, a veces la gente dice entusiasmo cuando en realidad es manía, es Sí, 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 identificación al sí. ideal. Mm, Fenomenológicamente creo que eso es muy importante. mm, de Un acuerdo. maníaco no está entusiasta. Mm. Aunque salga y compre todo el Corte Inglés, eso no es entusiasmo. Ya, desde luego. Mm. Eh, yo quería comentar algo o agregar algo en relación a lo que estamos hablando y a lo de Santo Tomás y las producciones. Y es que estoy todo el tiempo recordando una película sobre el Marqués de Sade, en donde hay una escena, me parece que es una escena final, en la cual él está en la cárcel y quiere escribir en la pared, no tiene con qué, y entonces utiliza para escribir sus excrementos. Me pareció
la escena es extraordinaria y además para dar cuenta de esta particularidad, creo yo, de lo que es el deseo del analista. El deseo del analista en relación a lo que Lacan nos hace saber, me parece que en el seminario 11, respecto de mantener separado el objeto del ideal. Ujú. Con lo que se ve aquí, en tanto el escrito por un lado y la mierda, digamos, por otro, ¿no? Y lo mismo que esto de la paja de la que se queja Santo Tomás, pero a lo que ha hecho referencia Lacan en muchos momentos, ¿no? En el sentido de que él, de sus escritos, de sus textos, no está enamorado, ¿no? Es algo que lo echa fuera, lo deja ir, pero no hay un enamoramiento de aquello que hace. Bueno, no sé, quería comentar esto para tenerlo presente, ¿no? Esto de separar el objeto del ideal como algo que puede contribuir a encontrarse con el deseo del analista. Claro. No sé si viene a cuento, pero Porque eso es salir de la hipnosis. no te escuché. Yo dije que eso es salir de la hipnosis, porque en la hipnosis está el Ah, encima del objeto A. Eso es lo que ah, la hipnotización. Lo que hipnotiza vaya. es el ideal puesto encima del objeto A. Bien, bien, ¿Qué hace bien, el bien. hipnotizador para hipnotizar? El analista es el contrahipnotizador, es el reverso del hipnotizador. Vale, bien, Charcot gracias. era un hipnotizador y Freud dejó de ser hipnotizador, que empezó siendo hipnotizador. Y Lacan da la fórmula clarísima. La hipnosis es el gran I encima de la A. Bien, gracias, Pep. Rosa, ¿quieres decir algo más? Me parece que he respondido. No, no, sí, Sí, hay más preguntas, ¿eh? adelante. Espero que sean Mira, comentarios también, no solo sí, preguntas. comentarios, sí, sí. ¿Ahora sí es Camila o sigue siendo Pedro Pablo? Hola, muchísimas gracias por las intervenciones muy interesantes. La verdad, para discutir y bueno, y luego con lo que se ha ido aportando por ahí, me parece que yo tengo, a ver, varias cuestiones. Una que enlaza un poco lo que traía Clara Bermán con lo que apuntaba Pet Montseny ahora, en relación a esto del pase a la entrada, ¿no? Tal como se plantea en la MP. Yo no sé cómo lo habéis leído vosotros. Yo realmente en el texto, en el que traemos hoy, no lo leí para nada de esa manera. Yo más bien leí como que él le decía a los italianos que implementasen el paso, pero el pase del final a la entrada. Y él añade además ahí, a riesgo de que no los haya. Que me parece que es una cosa como muy fuerte, pero quizás yo lo leí mal, digamos, porque lo que se planteaba en la MP era un pase, digamos, dar cuenta de que uno había entrado en análisis. Y yo esto no lo entendí que Lacan lo planteaba así en la proposición. Más bien me sorprende incluso esta cuestión que él dice a riesgo de que no los haya. ¿No? Vamos a hacer solo una escuela, sería una escuela solo de analistas. Quiero No, decir, no, no. A riesgo de que no haya quien pueda entrar. claro, que no haya quien pueda entrar en la escuela porque no haya dado cuenta. Yo De entendía del entrada en final, análisis. no de la entrada, no de la entrada. Bueno, quiero decir que no sé, luego lo podemos discutir, no sé cómo lo habéis entendido. Yo lo había entendido de otra manera, pero esta cuestión de a riesgo de que no los haya, de que no, me parece que de alguna manera enlaza, pero que nos puede ayudar como a pensar la idea de Lacan de la extensión que traía Clara Merman, ¿no? De decir, bueno, la extensión a riesgo de que no la haya, digamos, enlazada a la intención,
digamos, un poco en la contra de lo que solemos hacer. Vamos como a lanzar el anzuelo a ver si pescamos algo. Me parece que la idea de Lacan es distinta, digamos. Vamos a partir la extensión de la intención bueno, y a ver qué sale de ahí. Quiero decir, complicado porque es verdad pero me parece que la idea de Lacan era fuerte en este sentido. La extensión solo tiene sentido partiendo de la intención, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer otras muchas cosas, pero bueno, a riesgo de que no llegue. No es vayamos a hacer algo para que el psicoanálisis llegue a todas partes. Me parece que la idea era, bien, eso quería decir por un lado. Y otra cuestión con la cuestión del resto que traía Rosa, a mí me resulta dificultoso también esta cuestión de identificarse al resto, porque me parece que no se trata de identificarse al resto. No sé exactamente dónde está la expresión, ni si Lacan lo dijo. Quiero decir que identificarse con el resto es aquel que se identifica con el desperdicio, no es la posición del analista. Es decir, el analista, no sé quién fue que dijo algo así como reconocerse en ese resto que produce el análisis, pero reconocerse no es identificarse. Y me parece que un analista identificado al resto no podría estar en la posición de semblante de objeto, es justamente. Y ahí también me venía un poco la cuestión esta del agujero que insistió tanto Clara, ¿no? Como que digamos este identificar, digamos, se parte del agujero. O sea, lo que deja el objeto cuando cae en el análisis, lo que deja es un agujero. En todo caso, una cierta identificación con ese agujero. No sé si se puede decir identificación, pero desde luego me resulta complicado lo de identificarse al resto. Efectivamente, hay un resto que uno lo reconoce en el análisis como propio, y lo que deja es un hueco, que es donde ahí puede operar el analista. Me parecía más por este lado. Y el entusiasmo tiene que ver, a mi manera de ver, un poco como lo decía Montaigne de otra manera, pero el entusiasmo, tú lo decías, Rosa decía, cuando esta metamorfosis del sujeto en relación con el otro, ¿no? Y este es efecto de liberación. Me parece que el entusiasmo quizás se puede entender por ese punto, y esto que también decía Pep de esta enseñanza a través del agujero, como ese saber producido, porque sí puede traer bueno, un cierto entusiasmo, no sé si se puede decir así, pero que tiene que ver con el agujero, no con la identificación al objeto, porque la identificación al objeto bueno, me parece complicado decirlo así. No sé si... Aquí, gracias. Roger, ¿quieres hablar tú? Sí, brevemente, porque ya se han dicho muchas cosas. Agradezco a las dos, que veo que la Clara se ha ido ahora. Yo quería redundar en lo del pase a la entrada, porque es un comentario, ¿eh? Porque yo tampoco, a mí me ha parecido interesante el despliegue que ha hecho PEP como forma de reclutamiento, etc. Pero yo viví la experiencia en la MP. Fui reclutada a través del pase a la entrada, junto con algunos otros, ¿no? Que nos entrevistó el Eric Lorán. Y solo señalar que algo de la coaptación yo creo que se dio. Creo que esto de la coaptación se produce a veces. Y lo digo porque después lo comentamos con todos los que éramos 5 o 6 que tuvimos la entrevista. Bueno, eso simplemente es una cuestión de experiencia, pero yo también un poco como decía Camila, no sé si eso fue una invención de Miller, me explico, para reclutar, o en Lacan hay ese matiz, lo cual no me parece mal, digamos, a ver, que verificar si el sujeto ha entrado en análisis, no me parece mal, ¿no? Y en nuestra escuela lo que vemos, bueno, al menos en mi experiencia,
es que más bien hay colegas, ¿no? Que una vez hecho el pase, no estando en la escuela, pues sean nominados o no, a veces se les da la posibilidad de entrada en la escuela. Es decir, que es otro planteamiento. Y ya está, solo quería deciros eso porque lo demás ya se ha hablado mucho. Agradeceros a ambas porque Rosa ha sido muy aclaridora. Gracias. Bueno, ahora a mí sí me bajó la mano, pero me tocaba a mí decir algunas cosas. Bueno, yo sigo pensando que la cuestión del entusiasmo es algo, ¿por qué digo que lo ligo al acto? Más que, porque no puedes, no es un afecto persistente. No se te oye nada bien, disculpa. Al menos yo. ¿Te puedes acercar, porfa? A ver, se Mejor. oye Sí, mejor mejor. ahora? Bueno. Gracias. Digo bueno, es igual, no voy a insistir demasiado en eso, pero es verdad que luego lo que sí resta seguro es un deseo distinto. Más allá del deseo del analista, el deseo del sujeto, más allá de su función de analista estando en análisis con otro sujeto, más allá de esto, el deseo sí que, digamos, se modifica forzosamente y eso hace que pueda contribuir al saber, a mi modo de ver, ¿eh? Y en relación a eso, pensaba en algo que comentó Clara cuando hablaba de preservar la subversión propia del discurso analítico frente a los discursos de saber totalizante. Yo pensaba que curiosamente los analistas lacanianos hemos tratado el saber referencial de Lacan muchas veces como totalizante y lo prueba las pocas críticas por un lado y el rechazo a veces a cualquier cuestionamiento, digamos, y de eso Lacan también es responsable, como el propio Freud lo fue de haber inventado, de haber construido la IPA, por decirlo como forma de transmisión del psicoanálisis. Digamos, hay algo ahí, es verdad, entonces, en ese saber inventado, digamos, hay algo que forzosa es inventado para mí. ¿Desde qué punto de vista es inventado? Desde el punto de partida de que surge, como diría yo, alrededor del agujero de cada cual. Es por eso que tú antes lo has dicho, Rosa, el agujero es particular, es de cada cual. Y solo desde este particular un saber puede ser inventado. Mm. Nada más. Era simplemente este comentario. Ahora están Dolors y después Carmen Mesa. Sí, bueno, gracias por las presentaciones porque siempre realmente te dan pie a, a- a poder pensar justamente y articular algo sobre lo que produce esta nota italiana, porque realmente es un buen trabajo que estamos haciendo. A mí me ha interesado, quizá porque es lo que estoy trabajando y realmente me tiene bastante ocupada, es lo que ha comentado a la Clara cuando decía operar desde el no saber. Y este punto me parece esencial, me parece clave, cuando decía, porque el psicoanálisis introduce en el saber las marcas de lo real. Entonces, ¿cómo encontrar estas marcas? A mí lo pensaba con relación a los unos que intentaba plantear o planteé el otro día, siguiendo a Colette en esta cuestión. Entonces, y pensaba, a ver, esta cuestión de las marcas del no saber, cómo cada cual las puede encontrar en un análisis. Más que encontrar, porque se puede decir, cómo puede decir algo, cómo experimenta, qué traducción en la cura y en su vida
de estas marcas de lo real que no se pueden encontrar. Pero esto me parece, y que está pululando quizá en la discusión que tenemos en el debate, que me parece clave que hay que pensar los dos estatutos de lo real en Lacan y en psicoanálisis, que es el estatuto de lo real traducido al objeto A del seminario 10, cuando pasa al seminario 23, el estatuto de lo real es otra cosa. Es un real sin ley, sin orden. ¿Cómo atrapar algo de allí? Estaba leyendo hace poco, que me resultó muy interesante, la conferencia de Lacan sobre Joyce, la segunda, y el debate que hay en la otra escuela sobre esta cuestión de Miller. Y ahí esto me parece, después de tiempo, me parece clave cuando dice el núcleo de lo traumático, no él, evidentemente, después de Joyce y Lacan. El núcleo de lo traumático es la relación de cada uno de nosotros con la lengua. No es la amenaza de castración, no es tanto el Edipo, etcétera, sino esta cuestión. Y desde ahí me parece que estas marcas de lo imposible, algo se escribe ahí. Quizá no, es un tema complejo, quizá indirectamente, pero hay algo. Si el núcleo de lo traumático es la lengua, me parece que hay un punto clave, que estas marcas vienen del trauma, de la relación al falo, con relación al objeto, y evidente, y es la última parte de Lacan, y en este seminario 23, pero a partir del 20, la relación con la lengua. Este es un punto, por tanto, el síntoma, lo que va más allá, o incluyéndolo, el objeto. Por esto me parece que la Convención Europea, he visto que ya hay Dolors se corta. No sé si para todos, pero... alguna plantear la cuestión, en fin, quería comentar esto, entonces, una cuestión clave para intentar aclarar esta cuestión de lo real más allá del objeto, o más allá del estatuto, lo real del seminario de... Gracias. Rosa, si quieres decir algo, Rosa, tú misma, ¿eh? Tú siempre tienes el micro abierto, ¿eh? Si no, pasamos a Carmen. Carmen Mesa. Sí, hola, gracias. A ver, gracias a las ponentes, a Clara Berman y a Rosa Escapa por las presentaciones, y gracias a todas las intervenciones. Yo tengo preguntas y tengo que agradecer, porque hacía tiempo que, bueno, que no tenía estas preguntas tan urgentes. Yo le quería preguntar al Josep Montseny, ¿cómo se puede transcurrir un análisis si no se ha hecho una entrada en análisis, por un lado? Y también en relación a esto, si la entrada en análisis depende del acto analítico del psicoanalista a cargo de ese análisis, entonces, bueno, tenemos que pensar que no, bueno, que no está haciendo de analista, no produce el acto analítico que provoca la entrada en análisis, que permite que un analizante transcurra su análisis. Pero sobre todo, ¿cómo se puede transcurrir un análisis si no hay entrada? Gracias a todos, porque está siendo realmente muy enriquecedor. Bueno, no sé si está Pep por aquí, se le ha bajado la mano en todo caso, pero él la había pedido y le tocaba ahora. No sé si estás, Pep.
Bueno, hago la pregunta porque ha Sí, sido sí, quien ha pero, planteado la cuestión, pero no, bueno, pero además es una estaba, pregunta para todos, todas. de acuerdo, pero estaba Pep ahí para, no sé si está o no está, Sí, sí que está. sí, no lo Está, veo. pero tiene el micrófono cerrado y está hablando ya. A Ah, Pep no se le oye si está hablando. Yo creo que es Ah, un ahora. poco tabú entre los analistas, que nos cuesta hablar de entre los pacientes que tenemos, qué porcentaje han entrado verdaderamente en análisis y cuáles no. Y, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy interesante, porque eso es un tema que a mí me ha preocupado mucho tiempo. Hay sujetos que no entran propiamente en análisis. Vamos a decirlo en el sentido más simple del término. No se abonan al inconsciente. Bueno, en la tercera, Lacan lo dice muy claro. Un análisis, el sujeto consciente en coger su malestar y abonarse, como el que se abona al periódico, decía Miller, se abona al inconsciente como remedio. Hay pacientes que tienen un malestar y se abonan a tomar pastillas. Entonces, entra en análisis el sujeto que a raíz del malestar sintomático que tiene se abona al inconsciente. Pero hay una cosa que es curiosa. Es indudable que hay sujetos que no hacen esa operación y yo entonces no digo que están en análisis. Pero venir al analista, sentir que hay un lugar donde alguien les escucha, alguien que les reconoce como sujetos de un decir, aunque ellos no quieran saber nada del inconsciente, hay un efecto, eso para mí se ve, de cierta mejoría, digamos así, terapéutica. Sí, ¿Hemos de prohibir eso? ¿Hemos no, de decirle, váyase usted porque no está haciendo un análisis como es debido? para nada. Me parecería un absurdo. Al revés, me parece que de vez en cuando deberíamos reflexionar sobre esto, sobre este efecto de pacientes que no han hecho esa evaluación inconsciente y sin embargo han estado mejorando del hecho de ir a un lugar donde su decir es escuchado. ujú. Y normalmente muchos de ellos te llegan a veces a llegar a decir, aquí hay alguien que me escucha, porque a mí no me escuchaban ni el tato. Y eso Sí, solo ya tiene un efecto, pero no pero es un análisis. yo me refería a la cuestión del pase No, pero no es un a la análisis. entrada. Sí, no, Claro, no. eso es lo que... Ese sujeto no ha hecho el pase a la entrada. Ese no entra en análisis. Y una última cosa que querría aprovechar. Este texto de la Carta a los Italianos tiene una cosa que para mí siempre fue muy iluminadora. Lacan aquí, en un momento de la carta, de la nota esa, dice que la sustancia, digamos, gozante que representa la pulsión, recordemos que la pulsión era un objeto casi consistente y físico en Abraham, cuando hizo la lista de las pulsiones. Estaban los objetos y Lacan habla de los pechos cortados de Santa no sé cuántos y del estíbalo y todas esas cosas. Aquí ya dice una cosa que me fascinó y es ese monto gozante, esa materia gozante, solo episódicamente ocupa el agujero. En este momento, Lacan ya ha vaciado muchísimo el objeto de sustancia, lo desustancializa. Viene a decir, entonces se identifica, aunque Rosa diga identificar, no me parece tan mal, porque paradójicamente es una identificación a un agujero. Aquí ya es muy un agujero en lugar del objeto A. Y hay momentos en que le llamamos objeto, pero prácticamente dice que es una función lógica. Pero Lacan lo va vaciando. Y justo en este texto siempre me fascinó esa idea. Puede estar ahí en ese agujero la sustancia pulsional de manera episódica. Episódica que dice un ratito o en ciertas ocasiones. A mí eso me pareció excelente. Y lo que entonces me parece muy importante, y eso no sería entrar otra cuestión, lo que sí está ahí a medida que va avanzando hasta el seminario 21, 22, 23, va a quedar claro, va a ser la letra en el borde del agujero. Y la letra es la que hace que el sujeto pueda venir a ese lugar. Y eso es otra cosa. Melenot, que es un analista de la ALI que me gusta mucho, le llama a esa operación la incaptación. La colocación del sujeto en serie, lo que podría llamar Rosa en identificación,
a ese agujero desustancializado. Por eso no es una identificación a algo muy corporal y físico, que la tendencia es pensar así, nada más, solo quería decir eso. Pero me hizo gracia porque está en este texto. Ya no habla más. Bueno, Ramón, ¿puedo Gracias responder por todo. Gracias Sí, por... sí, 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 Rosa, tú mínimamente, sí, porque sí. antes se me ha ido la conexión a internet y temo que vuelva a pasar. A ver, sobre la cuestión del identificarse o reconocerse. Yo he tomado el texto de Lacan y la nota lo pone así. Dice claramente sabrá ser un desecho. No dice sabrá reconocerse en un desecho, sino sabrá ser un desecho. No dice que el desecho sea el objeto anal, para nada. Dice que es un residuo, es el desperdicio. Y eso le lleva al entusiasmo. Bueno, Vale. cada uno puede hacer la lectura que quiera, pero es lo que dice No, Lacan en este está texto. bien. Pero es que añade eso, que allí en ese agujero solo episódicamente hay sustancia. Lo dice en la carta. Sí, sí, son sustancias episódicas, en efecto. Sí, Episódicas, sí. episódicas, sí. Eso me parecía. Para mí eso concordaba con lo que dices tú. Bueno. Muy bien, no sé, no sé si es Pedro Pablo o Camila ahora. Pedro Pablo. Sí. Vamos a tomar estas dos palabras de Pedro Pablo y Daniela y si quieres concluir tu Rosa y lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Ok, bueno, trato de ser conciso porque a esta hora ya las intervenciones largas pues son un poco fuertes, ¿no? Bueno, primero que todo, felicito a Ramón pues por el comentario pues, que hizo ahorita pues acerca de que a veces tomamos el saber referencial como de una manera como si fuera algo totalitario. No me extiendo por lo que acabo de decir. Mira, sobre el entusiasmo, de una manera muy sintética. Si no hay entusiasmo, si no se presenta entusiasmo, pues no ha habido analista. Puede haber habido análisis, pero analistas nunca. Pero si no hay, pero si hay entusiasmo, eso no garantiza que haya. Exacto. Como lo dijo muy bien Ana Maeso, pues el entusiasmo es engañoso, puede ser una cuestión maníaca, puede venir por cualquier razón. Lo único que se puede concluir es que si no hay entusiasmo, no hay analista, pero si lo hay, no garantiza que lo haya. Sobre el pase de la entrada, en algún punto precisamente del comentario de la nota italiana, Colette Soler menciona que el pase de la entrada se ensayó pues por un cierto tiempo en la AMP, pero según dice ella, pues en ese momento, pues hoy en día eso se dejó pues completamente en la AMP. Eso. Gracias, Daniela, tú misma, adelante. Bueno, gracias a todos y sobre todo a Clara y Rosa. Bueno, en cuanto a la última cuestión de las entradas en análisis o entradas en la institución, de hecho, el otro día escuché un comentario interesante de una colega que aprecio mucho y ella decía que tenía análisis y psicoterapias, o sea que había bueno, sujetos que estaban en análisis y otros que no, que estaban en una psicoterapia. Y esto no es una cuestión del analista, porque el analista estaba ahí para conducir sus análisis y conducir lo que no se prestaba a un análisis que hoy en día se da mucho, muy frecuentemente, y que son las psicoterapias. De modo que, bueno, hay que aceptarlo también, que hay algo en nuestro ambiente actual que no se presta exactamente al análisis o a la cura tipo, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo en, lo he dicho varias veces, en no sacralizar el texto, ninguno. He hecho un trabajo sobre eso y supongo que lo recordaréis y está también publicado. El texto no hay que sacralizarlo, hay que cuestionarlo y bueno, en gran parte se ha hecho hoy. Quería, bueno, aclarar una cosa que me ha impactado de lo que decía Rosa, que era el entusiasmo del desperdicio.
O sea, me resuena como muy fuerte, ¿no? Mm. Porque muchos pacientes nos llegan como un desperdicio. O sea que realmente esta es la cuestión de la entrada de muchos pacientes en tanto tales. ¿Cómo decir que el que llega como un desperdicio sale como un desperdicio también? Que Santo Tomás pone en duda su suma teológica me parece fantástico, porque se da cuenta que de suma no hay nunca, hay siempre algo. Y bueno, no sé si desperdicio al final es lo más adecuado o qué, pero bueno, me parece que no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, respondo directamente a la cuestión, Daniela, Sí. y te agradezco la ocasión de poderlo hacer. Me parece que hemos de diferenciar lo que es ser un desperdicio, como decía en el discurso del amo, no el discurso capitalista, que es lo que tú dices, ¿no? El sujeto que llega como un desperdicio, de lo que es el desperdicio como resultado del trayecto de un análisis, donde desperdicio quiere decir haberse desprendido de las identificaciones, de los ideales, de la envoltura narcisista. Desperdicio en ese sentido, no es el desperdicio del discurso capitalista. Ya, Y es así como perfectamente. Lacan dice que saber ser ese desperdicio ha de conducir al entusiasmo. Bueno, pues sería el desetro, ¿no? Sería Sí, el desecho, sí, sí. desetro. No es De desetro, ser. sí. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, ha sido un seminario, hoy cerramos el seminario, y ha sido el seminario que, bueno, del que podemos estar satisfechos, creo, y espero que del próximo lo podamos estar todavía más. ¿No? No, nada más, que tengamos todas y todos muy buenas vacaciones que ya se nos acercan. Los que nos veamos en Venecia, pues perfecto, pues seguiremos trabajando. Bueno, cada cual va a seguir trabajando a su manera, ¿no? En la medida que pueda. Pero bueno, eso, los que vamos a trabajar juntos en Venecia, pues ahí nos encontraremos. Y ahí seguiremos el próximo curso con el nuevo seminario. ¿De acuerdo? Que tengamos todas buenas vacaciones, Adiós. y que estemos llenos de Igualmente, salud. adiós. Gracias. Nos vemos en Hasta la Venecia. No próxima. me hables de la salud. nos Sí, vemos. sí. Adeu. Que vaya bien. Hasta Adiós. luego. Eu.